Dicho esto, pasemos entonces ahora a la siguiente pregunta: ¿cómo implementar la clase invertida? Para ello, entonces, yo les pido mucha atención en este momento. Si de pronto ha bajado la tensión, si de pronto están pensando en sus estudiantes o en su institución o en las dificultades que tiene, les animo a que nuevamente retomemos. ¿Cómo implementar la clase invertida? Bien, nosotros sugerimos que la clase invertida se implemente a través de proyectos. ¿Por qué? Porque es la estrategia que más se relaciona con la clase invertida y que mejores resultados tiene cuando se aplica con los estudiantes. Cuando se trabaja con proyectos, la investigación demuestra que aumenta la motivación, el compromiso, que disminuyen las tasas de deserción, que se vincula más la familia y la comunidad. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es resolver un reto del contexto generando un producto significativo. Eso es un proyecto, fíjense qué fácil. Vuelvo y lo repito, un proyecto es resolver un reto o abordar un reto del contexto logrando un producto significativo. Es decir, un producto que sea útil para el estudiante, para la familia o para la comunidad. Y entonces, en el trabajo con proyectos formativos abordamos 8 actividades que pueden ser en orden o en diferente orden. A veces podemos unir actividades, otras veces las podemos fragmentar en otras. Se empieza por la sensibilización, es una recomendación, pero se podría también empezar por el acuerdo del plan de trabajo, por el análisis de saberes previos. En la sensibilización se busca que los estudiantes se conecten con el reto del contexto. En el acuerdo del plan de trabajo se busca comprender el aprendizaje o los aprendizajes esperados que se buscan lograr junto con el producto central. En el análisis de saberes previos se determinan los saberes que poseen los estudiantes antes de realizar las actividades, con el fin de implementar acciones de fortalecimiento. Estas 3 primeras actividades corresponden a la apertura en una secuencia didáctica, porque las secuencias didácticas las podemos trabajar con proyectos. Luego tenemos el desarrollo, que comprende la gestión del conocimiento a partir de la lectura, el análisis de uno o varios ejemplos y la aplicación en la resolución del problema, es decir, la aplicación en el reto. Entonces, aquí en la gestión del conocimiento buscamos que los estudiantes se apropien de los saberes esenciales para abordar el reto, por medio de la lectura y también con base en la exposición del docente. Luego se analiza un ejemplo en el cual se muestre la resolución de un reto parecido. Y después ya los estudiantes trabajan en el reto que se ha seleccionado para este proyecto. Finalmente tenemos el momento del cierre o de la socialización. Y entonces aquí tendríamos la mejora continua del proceso y del producto y también lo que corresponde a la socialización de esto, del proceso y del producto. Y se volvería a iniciar el ciclo. Un proyecto formativo se puede hacer en 2 o 3 sesiones, pero también se puede hacer en 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 sesiones. Es más, podemos también hacer proyectos formativos que duren más de 13 sesiones. Un proyecto formativo se puede implementar en una sola asignatura, pero también un proyecto formativo puede articular o vincular 2, 3 o todas las asignaturas de un ciclo, de un grado o semestre. Entonces, con esto, veamos lo que se aborda antes, durante y después de la clase. Antes de la clase, los estudiantes realizan lecturas o ven videos que les ayude a sensibilizarse con respecto al reto, a comprender el plan de trabajo y apropiarse de los saberes fundamentales para poder abordar el reto.
También antes de la clase los estudiantes se pueden plantear preguntas y realizar ejercicios interactivos como el que estamos haciendo en el día de hoy a través de quizzes. De tal manera que cuando lleguen a la clase ya tengan un conocimiento básico del tema para abordar el reto. Y también vengan a las clases con preguntas o planteando dificultades. Y esto ya va a cambiar la metodología de las clases presenciales y virtuales. Durante las clases presenciales o virtuales, entonces el docente lo que puede hacer es analizar los saberes previos con nuevas estrategias o con nuevas actividades para profundizar. Luego puede implementar actividades que busquen una mejor apropiación de los conceptos y resolver las dudas que se presenten. También puede buscar que los estudiantes apliquen los saberes en el reto y realizar evaluación formativa para que los estudiantes mejoren. Al final, después de las clases, entonces los estudiantes pueden hacer videojuegos si tienen acceso a la tecnología para tener un fortalecimiento de sus saberes. Pueden estudiar videos complementarios. Pueden realizar una aplicación real en el reto y pueden tener tutoría presencial o virtual de sus compañeros y del docente. Dicho esto, entonces, veamos a continuación cuál podría ser un ejemplo de clase invertida y ya con esto vamos finalizando la presente presentación. Entonces, les pido que nuevamente nos concentremos en este ejemplo para podernos apropiar de lo que es la clase invertida y la apliquemos con los estudiantes en este momento o más adelante cuando ya comiencen el regreso a las aulas de manera progresiva. Bien, este ejemplo de clase invertida se va a hacer en el marco de un proyecto formativo. El proyecto formativo se denomina Plan de Vacunación de mi Familia. Miren, los proyectos formativos tienen títulos interesantes, significativos y que generan curiosidad. Plan de Vacunación de mi Familia. Para el grado sexto de primaria, y aquí se articulan 3 asignaturas: español, sexto, tecnología e inglés. Y comprende 12 sesiones de clase. Es importante que los títulos de las secuencias didácticas sean atractivos, que no sean los títulos de los temas o de los contenidos, porque eso aburre a los alumnos del día de hoy, de la actualidad, de este momento. Los títulos los podemos colocar de esta manera, o en forma de pregunta, o con metáforas, o con adivinanzas. Incluso a veces los títulos pueden tener errores ortográficos para despertar la participación. Comencemos con algo que siempre debemos hacer los maestros, y es el diagnóstico del entorno y del grupo. El diagnóstico no solamente se debe hacer al inicio del ciclo escolar, sino que lo deberíamos actualizar por lo menos una vez cada trimestre, porque van cambiando las condiciones de las familias y de los alumnos. Yo estoy seguro que hace un año el diagnóstico sobre el uso de la tecnología era muy distinto al de hoy, porque a pesar de que tengamos todavía una gran falta de acceso a la tecnología, se ha avanzado un poquito. Entonces es importante estar actualizando el diagnóstico. Veamos entonces este ejemplo. Se trata de un grupo de estudiantes que está en una escuela primaria de una comunidad semiurbana. Este grupo de estudiantes pertenece al nivel medio-bajo, a nivel socioeconómico. Los principales problemas que tiene la comunidad son los siguientes: dificultades económicas, alta tasa de contagio por COVID-19 y pocos servicios de atención en salud.
El acceso al Internet está dado por 2 puntos de conexión a Internet en la comunidad que se lograron recientemente. Fíjense, esto no se tenía hace 6 meses. Por eso es muy importante ir haciendo la actualización del contexto. Porque si se tienen 2 puntos de conexión en la comunidad, esto ya permitiría ir avanzando en otras actividades en línea. Bien, obviamente en función del acceso a esta conexión por medio de computadora o de celular. Diagnóstico del grupo. El 42% tiene posibilidad de acceso al Internet con celular. Esto significa que hay un 38% de estudiantes que no tienen acceso al Internet. Perdón, 58%. 58%. El 14% de las familias tiene una computadora, que es muy bajo, pero es mejor este resultado que el que se tenía hace 6 meses. El 54% de los alumnos tiene problemas de redacción, el 48% tiene falta de comprensión lectora, el 61% tiene problemas de cálculo. Estos porcentajes de redacción, de lectura comprensiva y de cálculo, pues son muy similares a los que se han tenido en México en los últimos años. Por ejemplo, en las pruebas Planea, cerca de un 60% de los estudiantes a nivel nacional tienen problemas de cálculo, es un nivel muy alto de estudiantes con problemas de cálculo, y esto lo tenemos que resolver en los programas de mejora continua de las escuelas. La prioridad de estos programas tiene que ser la redacción, la lectura comprensiva, el cálculo y la convivencia. Yo he tenido la oportunidad de tener contacto con diversas escuelas y con frecuencia reviso sus programas de mejora continua y veo que hay otras prioridades. Y a veces me dicen, profesor Tobón, es que hace unos años las prioridades sí eran con respecto a la lectura, a la redacción, a la convivencia, pero eso cambió. Me han dicho eso. No, es que esto todavía no ha cambiado, es que esto todavía es un problema nacional. Con relación a los intereses, la mayoría de los estudiantes busca las redes sociales, los videojuegos y las fiestas en este contexto. Entonces, esto paulatinamente también lo tenemos que considerar en el trabajo que hacemos. ¿Cuál es el reto del contexto aquí? El reto del contexto es ayudar a los integrantes de la familia en el proceso de vacunación antes, durante y después, con base en información confiable. Miren que esto busca resolver un problema. ¿Cuál problema? Pues todas las dificultades que se presentan para que las familias busquen la vacunación, muchas veces por noticias falsas sobre las vacunas, muchas veces porque no tienen acceso a la información de parte del gobierno, etcétera. O porque van a vacunarse, por ejemplo, sin consumir ningún alimento, o no llevan, por ejemplo, una silla para sentarse si tienen problemas de salud, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer aquí los estudiantes en este proyecto formativo? Van a realizar un plan para que progresivamente todos los integrantes de la familia se vacunen, de acuerdo con el plan establecido por la Federación y por el Estado. Y este plan comprende actividades antes, durante y después de la vacunación, que es fundamental para que las personas no se dejen llevar por la gran cantidad de noticias falsas que hay sobre esto y que está llevando a un porcentaje importante de la población a que no se vacune. ¿Cuál es el producto a lograr? En función de la asignatura que está liderando el proyecto, que es español, el producto a lograr es un informe escrito con un video adicional sobre el plan de vacunación de la familia que debe hacer el estudiante. Entonces, el informe escrito va a mostrar el plan de vacunación, paso a paso, sobre cómo se hizo el diagnóstico, cómo se
capacitó a los integrantes de la familia y los resultados obtenidos. Vemos entonces que aquí se está aplicando la socioformación, porque no es solamente que el estudiante aprenda a comprender textos o a redactar textos o a realizar cálculos. En la sociedad actual los estudiantes deben aprender a afrontar retos del mundo de la vida, aplicando la lectura, la redacción, el cálculo y los demás saberes de la ciencia, la parte humanística, etc. Y entonces a partir de ese reto se van a articular las tres asignaturas que ya vimos anteriormente: español, tecnología e inglés. Veamos entonces cómo sería la apertura. Aplicando la clase invertida, tengámoslo en cuenta. Entonces, en la apertura hay tres actividades, espero que la recuerden. Sensibilización, ¿cuál sería la otra? Bueno, muy bien, para los que recordaron, acuerdo del plan de trabajo, y me falta una. Perfecto. Análisis de saberes previos. Entonces, estas tres actividades son parte de la apertura: sensibilización, acuerdo del plan de trabajo y saberes previos, que se trabajan en distinto orden. Y veamos cómo se abordarían desde la clase invertida. Entonces, en la clase invertida empezamos con el estudiante, recuerden, con el estudiante. Entonces, ahí es aprendizaje independiente. ¿Qué hace el estudiante? Antes de la clase, presencial o virtual. Y aquí en este ejemplo, ¿qué debe hacer el estudiante antes de la clase presencial o virtual? Revisar un video en torno a la importancia de la vacunación para prevenir los problemas de salud asociados a la infección por COVID-19. ¿Y qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología? Entonces se les cambiaría el video por un relato que estaría en la guía impresa. Así es. Entonces se les enviaría un relato, una historia. Y entonces aquí tendríamos que aplicar otra estrategia fascinante en la actualidad, que es el storytelling, que es clave en los maestros. Entonces yo también les invito a que se capaciten fuertemente en el storytelling, porque podemos aplicar el storytelling en videos y también en textos, en guías impresas y en las clases presenciales. Bien. Luego, SP es sesión presencial o sesión virtual. Y entonces, ¿qué haría aquí el docente? Teniendo como base lo que se hizo en el aprendizaje antes de la clase, el docente va a buscar que se realice una reflexión grupal por escrito. Entonces divide a los alumnos en equipos de 3 o 4 y les pide que realicen una reflexión por equipo, teniendo como base lo que ya hicieron antes de la clase, que fue revisar un video o un texto en la guía impresa sobre la importancia de la vacunación. En la clase, entonces les pide que hagan esta reflexión por equipo sobre la importancia de que todos los integrantes de la familia se vacunen y que luego compartan una reflexión con base en la rueda del azar. Entonces, aquí podemos utilizar una rueda física. Entonces, yo les invitaría, estimados maestros, a que cuando ya los alumnos comiencen a ir a las clases realicen una rueda física que pueden colocar en el aula, que es muy útil. O también pueden trabajar la rueda por medio de una aplicación tecnológica. Entonces, les voy a mostrar ya mismo cómo pueden ustedes trabajar con la tecnología. Muy bien, entonces me fui a esta otra aplicación que es wordwall.net. Ustedes aquí también pueden crear una cuenta gratuita y utilizar este tipo de ejercicios. Entonces yo previamente, con la ayuda de un maestro, hice este ejercicio.
de la rueda. Muy bien, y entonces aquí en este ejercicio colocamos estas opciones. Expone la reflexión sobre la importancia de la vacunación, designa quién expone la reflexión, comenta la reflexión de un compañero, designa quién no expone su reflexión o vuelve a girar. Entonces le damos pantalla completa y miren, damos girar. Muy bien, vuelve a girar. Muy bien, designa quién expone la reflexión. Entonces va a designar a un equipo que exponga la reflexión. Perfecto. Esto lo podemos hacer en este tipo de aplicaciones tecnológicas. También esto lo podemos compartir. Aquí donde dice compartir, lo podemos compartir con otros profesores para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces aquí les dejo esta otra herramienta que es muy útil. Aquí también pueden hacer otros ejercicios bastante interesantes que luego les pueden dejar a sus alumnos para que los lleven a cabo. Es una de las aplicaciones que más opciones tiene. Estos ejercicios se los pueden asignar por WhatsApp o por medio de Google Classroom o por correo electrónico. Por ejemplo, se tiene cartas al azar, anagrama, pero aquí en el inicio están todas las opciones. Se las comparto. Miren, todas las opciones. A ver, perdón. Sí, aquí están. Miren, a mí me encanta esta aplicación por todas las opciones. Unir correspondencias, ordenar por grupo, abrir la caja, reordenar, cartas al azar, verdadero o falso, voltear fichas, anagrama, la palabra faltante, cuestionario, que es la típica, rueda del azar, que ya la vimos, buscar la coincidencia, juego de concurso. Esta es fascinante, juego de concurso, porque se parece al juego de quién quiere ser millonario. Entonces es muy útil. Persecución en el laberinto, esta también es muy buena, persecución en el laberinto. Entonces ustedes aquí seleccionan la plantilla y aquí pueden integrar conocimiento. A los estudiantes les encanta esta aplicación porque aquí pueden trabajar diferentes aspectos, como la tabla de multiplicar, por ejemplo. Miren, simula un juego real. Y miren esto, todos los que están aquí yo creo que recuerdan este juego de hace algunos años. Pues, a ver, aquí el estudiante tiene que buscar y hacer, y aquí está la pregunta. Y entonces el estudiante, 4 por 2, y luego 4 por 7, entonces el estudiante tiene que buscar la respuesta correcta. Muy bien, ahí les dejo entonces la inquietud de esta otra aplicación. Vuelvo nuevamente a mi presentación. Pasemos a la siguiente actividad, acuerdo del producto e instrumento. Entonces, en el aprendizaje independiente, el estudiante debe revisar un video o la guía impresa sobre el producto esperado y el instrumento de evaluación que se debe emplear durante el plan de trabajo. Y a la vez, debe prepararse en cómo hacer la autoevaluación por medio de un ejemplo. Y ya en la clase presencial o virtual, con apoyo del docente, debe tener respuesta a todas las dudas que le genere este plan de trabajo. También el profesor es importante que capacite a los estudiantes sobre cómo emplear el instrumento de la autoevaluación y coevaluación desde el inicio, para que así haya una verdadera evaluación formativa. El instrumento no se debe presentar al final de la secuencia didáctica, sino desde el inicio, y capacitar a los estudiantes en cómo utilizar el instrumento. Por ejemplo, una rúbrica. Hay muchos estudiantes que no saben utilizar la rúbrica. Entonces les debemos enseñar a utilizarla en su autoevaluación y coevaluación. Aquí WP es WhatsApp. O sea que esto se puede también hacer por WhatsApp o en un foro académico del aula. Veamos ahora el diagnóstico de saberes previos. Antes de la clase, en aprendizaje independiente, aquí se busca que el estudiante realice el análisis de un informe escrito
sobre el proceso de vacunación en una comunidad y que pueda responder preguntas sobre este informe escrito. Y para ello se va a emplear la aplicación kahoot.com. Entonces aquí también ustedes pueden crear una cuenta gratuita y utilizar esta aplicación, que es muy similar a Quizzes, a la que estamos utilizando en el día de hoy. Entonces aquí los estudiantes, por fuera de la clase, antes de ir a la clase, van a revisar un ejemplo de informe escrito y van a responder preguntas de comprensión de ese informe escrito utilizando Kahoot. Y entonces el profesor, a través de Kahoot, va a identificar cómo se encuentran los estudiantes en la comprensión de un informe escrito. Y con eso va a implementar acciones de apoyo en su plan. Si no hay acceso a la tecnología, entonces esto se haría por medio de una guía impresa. Entonces, en esa guía impresa estaría el informe y estarían las preguntas de análisis del informe. Y luego los estudiantes tendrían que enviar sus respuestas al docente por medio de la escuela o a través de un mensaje de texto. Y luego en la sesión presencial, el docente debe analizar los resultados de los estudiantes que se obtuvieron en el aprendizaje independiente, realiza un nuevo ejercicio, pero aquí ya no es la comprensión de un informe, sino la redacción de un pequeño informe sobre cómo se encuentran los integrantes de la familia con respecto a la vacunación. Y aquí este ejercicio se hace es para ver cómo están redactando los estudiantes, de tal manera que esto le permita orientar mejor el trabajo que viene. Terminamos ya la primera fase y vamos a la segunda, el desarrollo. El desarrollo comprende 3 tipos de actividades, a ver si recuerdan. Gestión del conocimiento con base en la lectura, análisis de uno o varios ejemplos y aplicación en el reto. Entonces, en la gestión del conocimiento, antes de la clase, en aprendizaje independiente, los estudiantes revisan un video o la guía impresa sobre cómo hacer un informe escrito y elaboran una infografía. Luego llevan esta infografía a la sesión presencial o virtual, que es esta. Aquí la exponen junto a otros compañeros o también pueden hacer un video de esa infografía. Y con base en esto, el docente profundiza en aquellos elementos que se deben considerar al momento de hacer un informe escrito. También le recomienda la lectura del libro de texto de español para profundizar en cómo redactar un texto. Y se realiza esto. Luego, en el ejemplo, los estudiantes antes de la clase leen y analizan un informe escrito sobre el proceso de vacunación realizado por otra familia, considerando sus logros y dificultades. Y a partir de la lectura de este informe escrito, elaboran un resumen y lo llevan a la sesión presencial o virtual. Y entonces aquí estamos en la sesión presencial o virtual. Y en esta sesión los estudiantes exponen los resúmenes de los informes que revisaron antes de la clase, y esto lo hacen al azar. Aquí se puede volver a utilizar la rueda de la suerte. Luego el docente resuelve dudas sobre cómo hacer un informe escrito y con ello se pasa finalmente a la aplicación colaborativa. Aquí ya los estudiantes realizan el producto esperado en este proyecto formativo. Entonces, antes de la clase, los estudiantes trabajan con su familia y elaboran el plan de vacunación, considerando las prioridades y las líneas estratégicas del gobierno federal y del gobierno estatal. Y con base en ello redactan un pequeño borrador de informe escrito, con introducción, desarrollo, conclusiones y 1 o 2 referencias. Autoevalúan ese informe escrito con la rúbrica que el profesor les compartió desde el inicio. Luego van a la sesión presencial o virtual y allí exponen los avances de su informe. Con ello, el profesor
les ayuda a mejorar sus informes y los estudiantes también trabajan en sus informes en las clases presenciales. No es que el informe se vaya a hacer antes de la clase, no. O sea, antes de la clase se hace un borrador y ya en la clase se termina de ajustar el borrador hasta que el informe quede de acuerdo con lo esperado en la rúbrica. También en las clases se busca la coevaluación y el apoyo entre pares para mejorar el informe. Y en la clase de inglés se hace una síntesis en audio del informe. Y en la de tecnología, los estudiantes aprenden a hacer un video sencillo en torno al informe. O sea, el informe escrito se pasa a un informe en video en la clase de tecnología y entonces así se articulan las tres asignaturas. Y pasemos finalmente al cierre o socialización. Este comprende dos actividades: la mejora del producto hasta que se logre el nivel aceptable en los diferentes indicadores de la rúbrica y finalmente se socializa este producto junto con el proceso de aprendizaje. Bien, comencemos entonces con la mejora continua. Antes de la sesión presencial en el aprendizaje independiente, los estudiantes reciben una retroalimentación general del docente sobre su informe escrito y con base en esta retroalimentación mejoran su informe en sus hogares. También el profesor les puede enviar la revisión detallada de un informe para que lo tengan en cuenta. Y ya en las sesiones presenciales o virtuales, el profesor apoya a sus estudiantes en la mejora de su informe escrito y busca que los estudiantes en la misma sesión mejoren el informe escrito hasta que cumplan con el nivel mínimo aceptable de la rúbrica. Y los que ya cumplieron con el nivel mínimo, entonces van a trabajar para lograr el nivel máximo o el estratégico. También se consultarán nuevos materiales si es necesario para mejorar el informe escrito o para mejorar el video, para mejorar el audio en inglés y se entregará ya al profesor para su evaluación. Y ya en la socialización, antes de la clase, en el aprendizaje independiente, los estudiantes planean cómo es que van a compartir el informe con su familia, con los pares, van ya a elaborar un video o audio en inglés y lo van a mejorar. Y ya en la sesión presencial vuelven a mejorar el informe escrito en Vinas, lo comparten y a partir de esto pues se finaliza la actividad con una retroalimentación final del docente. Este fue entonces el ejemplo de aplicación de la clase invertida a través de un proyecto formativo que a ustedes les puede dar algunas ideas para el proceso que actualmente están abordando con sus alumnos o para implementarlo a medida que los estudiantes vayan regresando a las escuelas de manera progresiva. Doctor, pues ya tenemos inquietudes de nuestro público, de nuestros maestros que nos acompañan el día de hoy. Y la primera es una propuesta que le hacen, doctor, que si puede andar un poquito más sobre algunas de las estrategias que se pueden trabajar en aula invertida en las comunidades donde carecen de tecnología, o bien que le sugiera algunas fuentes bibliográficas que ayuden a los docentes a trabajar con clase invertida. Sí, muy bien. Lo primero que yo recomendaría es capacitarnos en storytelling para que las guías impresas que elaboremos cuenten historias apasionantes y atractivas. Y por medio de las historias, los estudiantes tengan un mejor acceso a los conocimientos de español, de matemáticas, de ciencias, de formación cívica y ética, educación física, etc.
También les recomendaría capacitarse bastante en gamificación, porque a veces cuando no hay acceso a la tecnología, los estudiantes tienen más dificultades de conectarse con el proceso formativo. Entonces, a través de la gamificación que podemos emplear por medio de la guía impresa, con avatars, con puntos, con niveles, con reconocimientos, etcétera, entonces podríamos lograr una mejor vinculación al proceso educativo. Aclarando que la gamificación también la haríamos por medio de la guía impresa. Eso es lo que yo recomendaría. O sea, no quedarnos solamente con la guía impresa. Darle un valor agregado a la guía impresa con storytelling y con gamificación. Y bueno, si es posible, emplear el teléfono, los mensajes de texto, y también las visitas domiciliarias o buscar el apoyo de líderes de la comunidad que nos ayude a que los estudiantes sí tengan contacto con las actividades y las realicen. Muy bien, doctor. Pues mire, ya vamos abriendo nuevas posibilidades de aportarles a nuestros maestros estas temáticas que son cruciales y que creo que en este tipo de orientación, de capacitación que les estamos ofreciendo, pues les vamos a deber esto. Yo creo que será muy importante, doctor, que en momentos posteriores podamos tener la oportunidad en Zacatecas que se trabaje estas temáticas de manera exprofeso para todos aquellos docentes que por las condiciones que imperen su contexto es complejo, ¿no? Para ellos poder realizar todas estas herramientas que a juicio del auditorio pues son excelentes, extraordinarias, lo reconoce. Hay otra pregunta, doctor, dice, usted menciona que la nueva escuela mexicana se basa en esta forma de trabajo. ¿Esto incluirá la forma de abordar los aprendizajes en los libros de texto? A ver, voy a aclarar esto. La nueva escuela mexicana considera el abordaje de retos, porque existe el interés de la vinculación con la comunidad. Eso todavía no está en los planes de estudio, porque sabemos muy bien que los planes de estudio pues, fueron elaborados en gobiernos anteriores. La SEP está reelaborando los planes de estudio y esperamos que estos nuevos planes de estudio sí consideren esta contextualización que es urgente en México. Quizás no va a ser una plena contextualización, pero sí esperaríamos que avance un poco el plan de estudios en esta contextualización, que los aprendizajes esperados se reduzcan, que se enfatice más en aquellos aprendizajes esperados esenciales para la vida, en matemáticas, en español, en ciencias, y así los profesores puedan dedicar más tiempo a profundizar, porque en la actualidad con tantos aprendizajes esperados no queda tiempo de profundizar y de apoyar a los alumnos a que mejoren varias veces. Entonces esperemos que en el nuevo plan de estudios que está pendiente se avance en esto. Doctor, dicen que están muy familiarizados con usted sobre lo que viene siendo situaciones didácticas en un momento. Ellos preguntan qué diferencia hay entre lo que son clase invertida y la teoría de situaciones didácticas. Sí, muy bien. Y también tendríamos que agregar las secuencias didácticas. Pero enfoquémonos solamente en situaciones didácticas y la clase invertida. Las situaciones didácticas buscan abordar actividades con los estudiantes a partir de un problema o reto, buscando que las actividades estén concatenadas, articuladas. Bien. La clase invertida es una estrategia a través de la cual podemos abordar las situaciones didácticas, con lo cual no son dos cosas opuestas o diferentes, no. Tenemos la situación didáctica y esa situación didáctica la podemos trabajar con la clase invertida. Lo mismo que con los proyectos, o incluso unir las dos cosas como yo lo he hecho en el ejemplo, proyectos y clase invertida.
Doctor, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ir transitando una cultura de aprendizaje que se requiere para el trabajo de clase invertida? Muy bien. Podemos ir transitando a través de un mejor diagnóstico de los estudiantes y de sus familias y comunidades, que ese diagnóstico lo estemos actualizando de manera muy práctica y en corto tiempo, por lo menos una vez cada trimestre. También que vayamos preparando las primeras actividades para este regreso paulatino a las clases y que en esas primeras actividades tengamos actividades que deban hacer los estudiantes antes de las clases y actividades en las clases. Y para aquellos que van a continuar en línea, entonces actividades en línea. Yo sugiero que hagamos una primera secuencia didáctica o situación didáctica, aplicando la clase invertida, y que nos enfoquemos en esto, de tal manera que sea atractiva, motivante, que la hagamos bien, que tenga suficiente tiempo, y ya luego, a partir de esta primera experiencia, podemos continuar con otras. Doctor, una pregunta que también emana de los participantes. ¿Cómo podemos involucrar a los padres de familia en una clase invertida? Sí, los padres de familia son esenciales. Eso pues también ameritaría pues, otro diálogo, otra experiencia, pero de manera sintética. Tenemos que capacitar a los padres de familia de alguna manera, por medio de una guía impresa, por medio de un video, por medio de un audio, o por medio de un correo electrónico, o de una infografía, para que ellos acompañen a los estudiantes en la realización de las actividades que se requieren antes de las clases presenciales o virtuales. Muy bien. Entonces tenemos que capacitarles en cómo apoyarles. Por ejemplo, en que no les realicen las actividades, sino ante todo en que les den un acompañamiento, que les den reconocimiento, que ayuden a crear el ambiente en el hogar para que ocurra eso, a mejorar los espacios, a acordar las normas, etcétera. Muy bien, una nueva sugerencia le plantean que si les puede recomendar algunas fuentes bibliográficas para seguir profundizando con esta temática y actuar con mayor certidumbre. Reconocen lo valioso que ha sido la exposición, sin embargo, que pudiera usted recomendar algunas fuentes que los docentes, para que los docentes se acerquen a ellas, profundicen y puedan hacer posible esta nueva voluntad del trabajo a través del aula invertida. Muy bien, pues hay diversas fuentes, una de ellas es la que tenemos pues, en nuestro Instituto de Investigación y de Innovación Docente, que es CIFE. En el chat les hemos compartido el link www.cife.edu.mx/recursos. Allí en recursos hay algunos materiales que ustedes pueden descargar de manera gratuita, sin necesidad de registrarse, sin publicidad. Hay varios libros que yo tengo de manera gratuita. Por ejemplo, hay un libro que se llama Clases Motivantes y Participativas. Entonces, este libro lo pueden descargar y allí hay varias sugerencias de actividades que ustedes pueden hacer dentro del ámbito de esta metodología. Bueno, pues muy bien, doctor. Pues los asistentes reconocen, aplauden que sus aportaciones permiten profundizar en las herramientas que pueden implementarse para el aprendizaje con los alumnos. Dice que sus propuestas ayudan a reflexionar sobre las oportunidades que tenemos para mejorar las intervenciones docentes. Doctor, pues creo que lo que podemos observar a través del chat es un reconocimiento a esta gran oportunidad que nos da de abrevar estrategias y nuevas propuestas para mejorar cada día en el trabajo que realizan los docentes a través de un esfuerzo exhaustivo, porque las condiciones en que trabaja cada uno de ellas son diversificadas y por supuesto la propuesta que usted hace dan una nueva posibilidad, una nueva idea sobre cómo se pueden intentar nuevas acciones en bien de los alumnos. Y bueno, pues decirle, doctor Sergio Tobón, a nombre de la audiencia que tenemos presente
y a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, agradecemos su valiosa participación. Deseamos que en un tiempo no muy lejano podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Ya hay temáticas muy acotadas que usted nos ha planteado y que son necesarias en nuestro estado y que nos dará mucho gusto que en momentos posteriores acepte nuevas invitaciones. Nuestro agradecimiento, nuestra gratitud para usted, doctor. Enhorabuena en las múltiples actividades que realiza en bien de la niñez de México y del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, agradezco este proyecto que ustedes están haciendo de compartir con los maestros algunas estrategias para el fortalecimiento de la labor educativa. Eso es muy importante. También les recomiendo ingresar a la página de CIFE en general, www.cife.edu.mx, porque ahí pueden tener una mejor visión de todos los recursos que hay. Muchas gracias a